Sí. Gracias y paz, hermanos. Se les bendiga. Siempre ustedes tan serviciales. Agradezco mucho esta iniciativa. En todo sentido, gracias, hermanos. Bueno, hoy les quiero compartir una enseñanza enfocada en la cena del Señor. Vamos a 1 Corintios 11. Aunque es una predicación temática, trataré de hacerlo de manera expositiva, de tal forma que podamos entender el trasfondo y el propósito de ese pasaje. Corintios 11, 17, estaré usando la Biblia Peshitta en esta mañana. Corintios 11, 17. Vamos a leerlo hasta el 26. Dice: pero en esto que yo ordeno, no los estoy alabando, porque ustedes no han progresado, sino que han retrocedido. Primeramente porque cuando se reúnen como congregación, estoy enterado de que hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque ciertamente ha de haber divisiones entre ustedes para que se manifiesten los que son aprobados. 20. Porque cuando se reúnen, comen y beben como no es correcto en el día de nuestro Señor. Porque cada quien se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¿Acaso no tienen casas en donde comer y beber? ¿O menosprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En eso no los alabo. Porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, así hagan en memoria de mí. Asimismo les dio también la copa después de que cenaron, y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. Amén. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia, Señor. De manera muy especial te doy gracias por cada uno de los miembros de esta iglesia, los aspirantes y congregantes, Señor. Es nuestro anhelo poderte servir con manos limpias, poder ser vasos de barro de honra para ti, Señor. Te rogamos que a través de tu palabra traigas vida al que quizás no ha nacido de nuevo, y genuino arrepentimiento, Señor, si hay un hermano que ha reincidido en algún pecado. Trae aliento, amonestación, sanidad y todo lo que tu buena voluntad tenga bien, Señor. Te exaltamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a hablarles sobre este título: participando de la mesa del Señor. Hoy voy a hablarles de ese tema en los dos cultos. Ahorita en la escuela voy a hablarles de los versículos 17 al 26, y en el culto de oración del 27 al 34. Pero antes de comenzar, ya que estamos abriendo una epístola del apóstol Pablo, tenemos que tratar de comprender, por lo menos intentarlo. Como siempre, el mes pasado yo les decía, tratar de averiguar el contexto. ¿Quiénes fueron los que recibieron esta epístola? ¿Cuál fue la impresión primera cuando se leyó por primera vez el pasaje?
Para eso pues, les quiero compartir que las epístolas a los Corintios fueron el resultado del intercambio de correspondencia entre el apóstol Pablo y la iglesia de los Corintios. Con solo decirles que mínimo hubo 5 cartas a los Corintios. Hubo 5. La primera de todas se perdió. La segunda es la que tenemos como primera de Corintios. Y así sucesivamente, las otras están distribuidas en la primera y en la segunda de Corintios. Hubo un intercambio de mensajes entre el apóstol y los corintios, al parecer porque los corintios tenían distintas apreciaciones a algunos temas de práctica cristiana. Ustedes se acuerdan, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo duró en Corinto por lo menos 1 año. Y aunque fueron los lugares donde el apóstol más tiempo duró, al parecer la iglesia no pudo digerir muchas cosas. Todo lo contrario, cada uno empezó como a traer sus propias culturas, y como Corinto era una metrópoli donde convergían muchas culturas, pues se formó como una mixtura. Precisamente por eso es que existe el libro de Corintios, ya que en ese entonces no tenían los medios que nosotros sí contamos, como el internet. Se necesitaba el intercambio de cartas. En las cartas los corintios hacían preguntas al apóstol sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre los dones del espíritu, los alimentos sacrificados a los ídolos, la autoridad de los ministerios, los roles de hombres y mujeres. Y usted se da cuenta, el libro de la Biblia del Nuevo Testamento más práctico en lo que a la iglesia se refiere, la iglesia local, es Corintios, precisamente por eso. Y ahora póngase a meditar en esto, hermano. Esto es una manera de introducción. Miren la providencia de Dios tan sabia, que Dios aprovechó ese sinnúmero de desórdenes y de malos entendidos en una iglesia local para que nosotros tuviéramos hoy en nuestras Biblias un libro tan claro y tan práctico como Corintios. ¿Cuál otro libro de la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo como lo hace Corintios? Ninguno. Del matrimonio, de las solteras y las casadas en la Biblia, Corintios. Entonces, gracias a Dios que aún usan las cosas que son problemáticas para la edificación de su iglesia, porque, hermanos, ni siquiera nuestros problemas se escapan del control de Dios. Hay un propósito detrás. Lo que pasa es que, como nosotros somos seres que vivimos en el presente, entonces no alcanzamos a precisar por qué de las cosas. Muchas veces pasan años y miramos atrás y entendemos por qué. Pero como Dios es eterno y a Él no le afecta el pasado, el presente y el futuro, y vive en un eterno presente, pues Él sabe qué es lo que nos conviene, aún en cosas que son bastante problemáticas en nuestro momento. Bueno, uno de los problemas más notorios en la epístola a los Corintios es el relacionado con la celebración de la Cena del Señor, y es el tema que me quiero enfocar hoy. ¿Sí? Y ese texto está en Corintios 11, de 17 a 34. De hecho, es el pasaje de la Biblia más escueto de esa temática. Es el que más desarrolla la temática de la Santa Cena, no solamente doctrinal o institucional, sino también en práctica. Usted sabe que en Mateo 26, en Marcos 14, Lucas 22 está cuando Cristo instituyó la cena, que fue la noche de la última cena. Pero es que Corintios, el apóstol Pablo profundiza cosas que los apóstoles Mateo y Pedro con Marcos o Pablo con Lucas no habían hecho antes en los evangelios, pero sí lo hace Pablo acá en Corintios. Entonces, en esta primera parte voy a hablarles sobre comprendiendo la mesa del Señor. Vamos a comenzar con esto: comprendiendo la mesa del Señor. Título general: participando de la mesa del Señor. Primer punto: comprendiendo la mesa del Señor. ¿Listos? Versículo 17. 11 y 17 dice: en esto que yo ordeno no los estoy alabando, porque ustedes no han progresado, sino que han retrocedido.
Hermanos, una iglesia local demuestra su crecimiento o su retroceso espiritual en la forma como trata la cena del Señor. Y por implicación, en la forma como entiende la doctrina de la membresía en la vida cristiana. La doctrina cristiana no es una doctrina dogmática, donde son cosas de uno saber de memoria y ya. La doctrina sana siempre se va a traducir en hechos, en actitudes en todos nosotros. Entonces, la doctrina de la Santa Cena se traduce en una sana práctica de la Santa Cena. Lo mismo aplica con la membresía. De hecho, podríamos pensar, si la membresía es saludable, habrá una práctica de la cena saludable. Si yo entiendo mi papel como un miembro de la iglesia, al momento de yo participar de la cena del Señor, voy a hacerlo de la mejor forma. Lamentablemente, muchos en el neoevangelicalismo se ha rebajado tanto el concepto de iglesia, eso lo hemos hablado en distintas ocasiones. También sé del apoyo de los hermanos Cristian y Samuel al respecto. Pero ustedes bien saben que algunos piensan que la iglesia es una simple reunión semanal. O muchos llegan a pensar, bueno, la iglesia es un grupo de personas donde yo siento cierta empatía, ¿no? Allá me encuentro con ellos, comparto con ellos un rato y ya. Entonces no es extrañar que al momento de celebrar la cena, algunos persisten todavía en sus propios intereses, pareceres, preferencias, gustos personales, y peor aún, no ven nada malo en eso. Eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Como era una iglesia tan diversa en el sentido cultural, ninguno veía malo en sí lo que hacía, porque cada uno hacía lo que respondía a dónde venía. Ahorita vamos a hablar más específico de eso a que nos referimos. Pero ya empezando con esto, versículo 17, están retrocediendo, iglesia, le dice Pablo a los Corintios. Versículo 18 dice: primeramente, porque cuando se reúnen como congregación, ¿ven? Hago un paréntesis, la iglesia no es usted, la iglesia no soy yo, la iglesia somos juntos. Dice, cuando se reúnen como congregación, como iglesia, ¿sí? Estoy enterado de que hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Ese intercambio es bastante curioso. En parte lo creo. O sea, Pablo ni siquiera confiaba tan al 100% de los que le estaban contando las quejas. Porque, hermanos, al momento de dar quejas no faltan las exageraciones, ¿no? Entonces es natural que Pablo diga, en parte lo creo. Y por otro lado, les da un poquito de buena fe a creer, esperanza en estas personas de la iglesia de los Corintios. Corinto no era una excepción a las problemáticas que hoy día vemos. Hoy día cada quien tiene un concepto tan grande de sí mismo que cree que ellos solos son la iglesia. Pues resulta que en la iglesia de Corinto estaba pasando precisamente eso. Versículo 18, 1 Corintios 11, 18. Pablo dice, he sabido, estoy enterado y sé que es así. Hay divisiones entre ustedes. Versículo 20. Dice, porque cuando se reúnen, comen y beben como no es correcto. Entonces, volvemos a lo mismo. Un mal entendimiento de la doctrina me lleva a malas prácticas. Ellos no entienden qué es ser iglesia, no van a entender cómo tomar la cena del Señor. Aquí lo hemos evidenciado. Pero qué triste es
que en una iglesia, que la iglesia de Cristo, siendo la comunidad, la única comunidad bajo el cielo que modela el cuerpo de Cristo, hayan divisiones. ¿Y las divisiones cómo van a ocurrir? Cuando cada quien pelea por sus propios gustos. Cada quien pelea por sus propias preferencias y no es que a mí me tienen que aceptar así. Pues si una persona piensa así, ¿qué pasa si hay 10 que piensan así? Pues entonces habrían 10 grupitos en la iglesia. Somos uno. Eso es algo tan difícil de entender que a veces ni siquiera en nuestras familias se llega a ver esa unidad. Por eso en la teología cristiana histórica se ha usado un término que no lo malentienda, ¿no? Unión mística, cuerpo místico, porque es que es muy difícil de explicarle cómo personas tan diferentes podemos ser un cuerpo. Pues delante de Dios es así, hermanos. Ahora, ¿para qué sirve que Dios todavía esté permitiendo que seamos tan distintos? O peor, no hablo de distintos porque siempre lo seremos, sino que algunos sigan insistiendo en sus diferencias y no ceder a sus propios derechos y privilegios. Versículo 19 dice: ciertamente ha de haber divisiones entre ustedes. ¿Para qué? Miren ese versículo, hermanos, es muy impresionante. Para que se manifiesten los que son aprobados. Impresionante. Así que en todas nuestras iglesias locales bíblicas se necesita, y Dios ha decretado que hayan divisiones a esto. Ahora, algo sí tiene la iglesia de Corinto. Era una iglesia aparentemente grande, pero por lo menos no se habían partido en dos iglesias y formar por allá la iglesia apoloniana, la verdad y la vida, y la iglesia de Corinto y la iglesia paulina. Por lo menos no hubo división así, pero aunque seguían siendo una sola iglesia local, adentro es como si hubieran varias iglesias locales. Pero bueno, abonémosle algo bueno. Por lo menos no se había fragmentado la iglesia en dos. Pero ¿qué se puede esperar si las cosas siguen como van, hermanos? Hoy día la cultura latina tiende a hacer eso, a hacer separaciones, divisiones de la iglesia, y de una iglesia surge otra y así sucesivamente. Hermano, eso es gravísimo. Pero bueno, ¿qué dice el apóstol? Para que se manifieste quiénes son aprobados. Ahora, ese aprobado no significa que las personas divisoras sean hijos del diablo y no sean salvos. ¿Son instrumentos del diablo? Sí. Pero que sean hijos del diablo, quién sabe, sabrá el Señor. Ojalá Dios les dé arrepentimiento y se den cuenta del daño que le hacen al cuerpo de Cristo. Pero cuando dice que para que se manifieste quiénes están aprobados, da a entender quiénes son los maduros. El maduro en la fe es el que está dispuesto a ceder sus propias cosas por el otro. En cambio, el colombiano siente que es más maduro el que tiene más fuerza a imponerse. O sea, que se sienta mi voz, mi opinión pesa, es más importante. Claro, entonces entre más pese mi posición, más maduro soy. No. Pablo dice, es necesario que haya divisiones para que se manifieste quienes están aprobados, quienes están maduros en la fe. El maduro en la fe es lo que mal han llamado de carnal, ¿no? Da a entender a aquellas personas que siendo creyentes fácilmente andan en las obras de la carne. Amarguras, disensiones, chismes, lo que habla Gálatas capítulo 5. Bueno, ahora, ¿cuál es la manera de atacar esas diferencias de raíz? Un solo entendimiento y membresía, listo, bien, suena muy fácil. Pero ahora les voy a decir que no se trata. No se trata de crear lineamientos específicos de conducta. Es que hay que comportarse así, decir así, porque
estaríamos yendo al legalismo. Tampoco se trata de crear una especie de uniforme. Y todos tienen que ir de color verde al culto, de color azul oscuro, y que tantos centímetros, hermanos, ¿hasta dónde puede llegar algunas tendencias? No se trata de eso. Tener claro lo que es la santidad, la unidad del cuerpo de Cristo, me asegura a mí es que estamos en el mismo sentir. El mismo sentir, la misma mentalidad. La misma mentalidad, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es la mente de Cristo una realidad en su vida, hermano. ¿O es la mente suya propia? El que tiene la mente suya propia es el que va a sentirse que tiene más derecho o más intocable. En cambio, el que tiene la mente de Cristo cede. Ahora, si un creyente tiene una conducta, un vestir, una forma de hablar, de pensar, que es más parecida a los de afuera, no es necesario tener un discernimiento sobrenatural para concluir que esa persona es de afuera, aunque esté adentro. Lo que sucede es que no podemos ser específicos y tener una lista de cosas de hacer y no hacer, porque eso es legalismo. Si el Espíritu Santo está tratando en su corazón, se va a reflejar en las cosas que usted hace y no hace, sin que nadie más se lo haya dicho. Porque esa es la mente de Cristo. Si la iglesia tolera ese tipo de cosas distintas, que ya van rozando más con lo moral, se abre la puerta a prácticas incorrectas y dañinas para la iglesia. ¿Cuál? Se celebre mal la cena del Señor, por ejemplo. Una cosa siempre lleva a la otra, ¿no? Abrámosle la puerta de la membresía a un inconverso y a partir de ahí van a entrar más inconversos hasta que llegará un tiempo hasta que el pastor va a ser un inconverso. Y así hay lugares donde empezando desde el pastor todos son inconversos. En el caso de la iglesia de Corinto, miremos el versículo 21, ¿cómo se manifestaba esa división? Dice, cada quien, Corintios 11, 21, cada quien se adelanta a comer su propia cena. Mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Impresionante. Para nosotros eso es impensable, más los bautistas tenemos la tendencia a usar un vasito de jugo de uva. Pero en tiempos antiguos, les voy a compartir, los griegos tenían una actividad típica, algo normal en ellos, se llamaban las reuniones eranos, con N, eranos, así como suena, eranos. Y en esas reuniones, es una costumbre romana, yo invitaba a mi amigo a comer y a beber, era una tarde de amigos, ¿sí? El invitado llevaba comida y a veces pues yo no invitaba a solo un amigo, se invitaba a todos los amigos. Y estamos hablando en ese entonces cuando las ciudades eran pequeñas. ¿Usted sabía que en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce? Ahora en las ciudades pequeñas esas reuniones eran bien asistidas, entonces se hacían reuniones así con amigos. ¿Y qué pasaba? Era normal la borrachera, pero era una costumbre secular de los romanos. Cada quien llevaba su comida. Entonces, ¿qué pasaba? Como yo llevaba mi propia comida, yo podía comérmela cuando yo quisiera. Entonces resulta que estamos en plena reunión y la mayoría estamos comiendo a las 3. Yo me espero hasta las 4 para comérmela yo solo. Y eso era normal. ¿Qué alcanza a notar usted en eso, hermano? Que los corintios estaban metiendo esa costumbre a la iglesia. Estaban asimilando la cena de los éranos, la pagana, esa actividad pagana, y la estaban confundiendo con el ágape. El ágape es cuando compartimos, comemos algo juntos, lo que sea.
conversamos, nos reímos, fraternizamos. Eso es un ágape, bíblicamente. Y peor aún, estaban asimilando esa cena de los éranos con la cena del Señor. Entonces se dan cuenta, ya es una mezcla de cosas. Es una mezcla, hermanos. Ese es el problema de querer traer nuestra cultura a la iglesia, porque va a repercutir en la práctica. Bueno, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Voy a citar al doctor Pérez Millos. Ahora comillas, dice: el que traía su comida no esperaba que los otros estuviesen presentes, sino que comía cuando le parecía mejor. Los jornaleros y los esclavos eran los que llegaban últimos a la cena, puesto que tenían compromisos ineludibles en sus labores y no siempre podían estar a la hora de empezar la comida. Cierro la cita. ¿Sí? O sea, en la iglesia de Corinto, ¿qué estaba pasando? Cada quien llevaba su propia cena y no esperaban a que llegaran todos, y los más pobres, que eran los que trabajaban hasta tarde, pues no llegaban a tiempo. ¿Y qué pasaba con los más pobres? Ellos no podían llevar su propia comida porque son pobres. Y los ricos sí llevaban un montón, pero se tragaban, hermano, todo, ellos solos, y no compartían con los más pobres. Y cuando llegaban los necesitados, que no habían comido nada en todo el día, no tenían nada, y los ricos estaban borrachos. Horrible, hermano. Y eso estaba pasando en la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Versículo 22 dice: por eso Pablo dice: ¿no los puedo alabar? ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿Cuál es el problema de fondo? Míralo ahí. Menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que no entendían lo que significa ser iglesia. No entendían lo que es ser miembro de la iglesia. Demostraban su desprecio por la membresía. Es como si Pablo les dijera: ustedes tienen muchos dones, son personas muy serviciales, doy testimonio de su constancia, pero no han entendido lo que significa ser una iglesia de Jesucristo, y no los puedo alabar por eso. Versículos 23 a 25. Pablo les cuenta que él les había transmitido una tradición imprescindible en el cristianismo bíblico histórico: la cena del Señor. Que por cierto, aquí en Corintios, el término en griego traducido al español sería Eucaristía, porque Eucaristía significa acción de gracias. El problema es que si hoy día usamos esa palabra otra vez, trae malos recuerdos. Pero tengan presente que este término no está malo en sí mismo. Ahorita conversamos más de eso. Versículo 26 dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dos cosas. Primero, la mesa del Señor no es un altar donde Jesús muere otra vez. Si llegáramos a pensar que el pan es carne y la copa es sangre, estamos matando a Cristo otra vez. ¿Y cuántas veces fue necesario que Cristo se diera, hermanos? Una sola vez y para siempre, escrito está. Entonces no podemos tomar literal los elementos. Segundo, más bien, ¿qué sí significa? Una conmemoración de la muerte de Cristo. La iglesia se congrega para rememorar la muerte de Cristo. Y la cena del Señor es la máxima expresión de esa conmemoración. Por eso la tomamos con acción de gracias. Entonces, la mesa del Señor, celebramos una muerte. La muerte de Cristo, y por implicación, la muerte de mi individualismo, la muerte de mi egoísmo, la muerte de mi excentricidad,
de mi ambición por protagonismo y por elogios. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Bueno, si celebramos la muerte de Cristo, por implicación estamos muertos unos para otros. Y vivimos en Cristo y somos uno en Cristo y vivimos para Cristo. Eso es la mesa del Señor. ¿Cómo podría tomarse la máxima solemnidad del culto cristiano como una ocasión para espectáculos y brindis y risas? Pero cuán terrible es que muchos evangélicos no ven problema con servir la cena del Señor con una gaseosa o con un pan relleno de queso, o que se puede celebrar en la casa o a domicilio. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál ha sido el énfasis? Cuando se reúnen, menosprecian la iglesia de Dios. La cena se celebra en la iglesia local y punto. Entonces, hermanos, en definitiva, el problema en Corinto era su mala comprensión de lo que era ser iglesia, su mala comprensión de sus deberes, de sus responsabilidades como miembros. Miremos Corintios 1:10. Dice: les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros, de un mismo creer y de una misma manera de pensar. Cuando estamos en Cristo, en una iglesia bíblica, ya no es más decir, yo pienso que, pues a mí me parece que, no, hermano, no, ya no más. La mente de Cristo implica, escrito está, e interpretado adecuadamente, porque Satanás también sabe decir escrito está, ¿no? Entonces, hermanos, Dios se encargará de formar a los varones aptos para el ministerio, pero es responsabilidad de la iglesia supervisar que todos los miembros estén en un mismo sentir espiritual. La iglesia, o mejor dicho, la cena del Señor debe ser administrada por un pastor, sí, pero los miembros pueden dar testimonio a favor o en contra de que algún miembro participe. En la segunda parte vamos a mirar bien un poco más a fondo eso. Vamos a hablar sobre proteger la mesa del Señor. Ahorita vimos eso, comprendiendo la mesa del Señor, comprendiendo la cena del Señor. Que para poder participar de ella debo tener claridad que somos un cuerpo y eso implica tener un mismo sentir. Renunciar a mis propios pareceres, no sea que traiga mi cultura propia a la iglesia, y más bien garantizar o asegurarme de que mi proceder sea el bíblico. Amén. Si alguien tiene preguntas, puede compartirlas. Pastor, con respecto a lo ¿qué certeza tenemos sobre qué tipo de vino se debe utilizar al celebrar la cena? Porque sabe que hay un texto que dice que un vino superior, habla de un vino superior. Bueno, habría que revisar, hermano, cada uno de los textos donde se usa el término vino para hablar de la cena y mirar su raíz etimológica griega. Eso no lo he hecho. Lo que puedo adelantar ahorita es que eso del vino superior nunca lo he visto, la verdad. Pero se refiere al fruto de la vid, algo que sea del uva puro. El debate más bien está en que si es fermentado o no. Sí, es que ¿sí? yo no tengo esa traducción, la traducción de Viviente, ese texto.
lo tiene el hermano Ricardo. Él Dice tiene eso, los pero- verdes vivientes, explica lo que es el vino superior. O sea, lo dice con unas palabras más claras. Habría que- Ok. Yo no memorizo que si no, no puedo- Bueno, voy a tener eso como tarea entonces, hermano. Voy a revisar el tema. Para uno tener más claridad, ¿no? Sí. Porque esto que hemos visto, yo creo que es con respecto al comercio, Ajá. y dice que viene a mí, no volverá a tener hambre. Aunque tengan presente que el énfasis de este contexto, dense cuenta que él no se concentró en hablar de los elementos, él se concentró en hablar de la actitud. Dense cuenta que ese ha sido mi énfasis en esta enseñanza. O sea, sí, él habla de los elementos, los menciona por supuesto, pero su énfasis no está en ellos, el énfasis está en la actitud de los que participan. Sí, la hermana no también. En ese mismo orden de ideas, lo mismo con el pan. Vi por ahí en una congregación en una ocasión que no sé por qué motivo dieron fue galleta. Bueno, y eso es más fácil. En ese punto casi no hay polémica, la verdad. El tema del pan es lo que aquí se llama el pan de espiga, un pan neutral, un pan puro. De ninguna manera nunca se debe participar la cena con un pan de queso, pan rociado con azúcar. No, es un pan simple, ¿sí? Con levadura, sin levadura, pan, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? En cuanto a un punto en el que hablaba de tener cuidado quién es el ministro de la cena del Señor y quiénes no deberían tomarla. En el caso de que no es a domicilio la cena del Señor, ¿es válido o no? ¿O qué recomendación da, pastor? Si una persona está enferma y desea tomar la cena del Señor y se encuentra en el hospital o en la casa. En la confesión de Westminster, de manera tajante, se dice que no se debe hacer a domicilio. Que se espere a... Pero en la confesión de Londres eso se deja abierto, Exacto. porque al parecer algunos ancianos bautistas de ese entonces no veían problema en ello. Sin embargo, con el pasar de los siglos, ahora los bautistas confesionales están de acuerdo en no hacerlo a domicilio, porque nosotros tenemos la Biblia muestra que la comprensión ortodoxa de la cena es congregacional. Entonces, somos un cuerpo y Cristo dijo, esto es mi cuerpo, ¿sí? Ahorita vamos a estar mirando un poquito más a fondo eso. La cena es la máxima representación de que somos un cuerpo. Si llevo la cena a domicilio, el cuerpo no está presente, por más de que lleve el pan consagrado. Es una celebración congregacional, eclesiástica. Por lo tanto, nunca es recomendable hacerlo a domicilio, ni siquiera por situaciones extraordinarias como la enfermedad. Preferimos abstenernos, y Dios en su providencia proveerá sanidad al hermano, si así él lo tiene a bien, pero no podemos hacer ese tipo de concesiones que la Biblia no muestra. Gracias, pastor, excelente, porque a veces antiguamente, pues el pentecostalismo sobre todo, tomaban de manera mística o le daban un poder a la cena como si la cena sanara a la persona, ¿sí? Entonces en eso exacto. Bueno, en ese sentido, están cayendo en el mismo pecado de Roma. Sí, correcto. Porque en Roma ustedes saben que ellos creen en la transubstanciación, donde los elementos se transforman corporalmente. Y con base en eso pueden haber milagros. De hecho, ellos tienen testimonios de cosas que pasan. Pues ahora si hay evangélicos que le dan ese mismo poder a la cena, están cayendo en las mismas supersticiones. Entonces, bastante lamentable eso. Muchas gracias. ¿Allí no hay nada místico? Sí, como decíamos ahorita, ¿qué es lo místico? Que somos uno como iglesia, que estamos conmemorando lo que Cristo hizo y que estamos reconociendo que Jesús sí está, pero espiritualmente, no literalmente. Eso es lo místico. En la presentación de los elementos. O sea, cuando dice este es mi cuerpo, ¿cierto? Sí, la presentación de elementos, ese elemento, a ver, deja de ser, digamos,
pan común y corriente para ser presentado a Dios, o sigue siendo como. Para nosotros, el pan, después de haberlo presentado, se convierte no en una ofrenda de sacrificio, pero sí en un pan simbólico, de tal forma que este pan se retira de su uso ordinario y pasa a representar la unidad del cuerpo. Por eso es que si sobran elementos de la cena, no puede participar de ese pan y de ese jugo nadie que no sea miembro o nadie que no haya participado de esa misma cena. Porque si fue consagrado en oración, esa persona está excluida de participar de eso. Pastor, algunas palabras que se utilizan dentro del catolicismo, que a nosotros nos gusta la esquina o a veces no entendemos en la iglesia, por lo menos cuando hablamos del credo, siempre se lo adjudicamos al catolicismo. Cuando hablamos de la palabra, creo que homilía, la que dijo usted ahorita, ¿cómo es? Eucaristía. Homilía. No, esa casi no se usa. Pero son palabras que son como, y la misma palabra catolicismo para nosotros es estigmatizada y directamente la repudiamos, pues, porque a veces no tenemos el conocimiento, ¿no? Por lo menos el credo. ¿Quién la usó primeramente? ¿Cierto? Bueno, en ese caso, dicen Romanos que su celo, que el celo de los judíos es no conforme a ciencia. Hay muchos cristianos que tienen celo de cosas, pero no conforme a ciencia. Entonces, si yo tengo celo por algo es porque tengo certeza de lo que es celo, ¿sí? Si alguien dice, no, es que católico, uy, no, porque no ha estudiado qué significa. Sí, eso es un celo basado en la ignorancia, más que en un celo verdadero. No es un celo genuino, es un celo ignorante. Hay términos que no le pertenecen a Roma, ella no ha patentado nada de eso, no le pertenece, ¿sí? Pero bueno, eso lo irán viendo ustedes, especialmente en el discipulado. Ahí por ejemplo, lo que vimos hoy, el tema de la Eucaristía, ¿no? Ese término lo usa la Iglesia Católica Romana mucho, pero no les pertenece a ellos, ¿sí? Entonces, hermanos, la última pregunta, había visto, hermano. Pastor Noel, en cuanto al tema de hoy, en cuanto a la cena saludable, ¿qué tan recomendable o qué tiempo prudencial da usted, por ejemplo, en cuanto a un hermano nuevo que llegue, por ejemplo, que hoy es el día de la cena, sí, la vamos a compartir, llegue un hermano por primera vez y que este hermano quiera tomar la cena, si eso es bueno o es malo, qué tan saludable, o qué tiempo podríamos, como miembros, esperar eso. Buena pregunta, hermano. A propósito, aprovechando la pregunta, les insto, hermanos, a que sean puntuales a la hora de llegar a la escuela, porque ahorita en la segunda parte voy a hablar de eso, pero ya ustedes han visto la primera parte, pero digamos si llegaran a la segunda, quedarían como, ¿cierto? Entonces les invito a que sean puntuales en lo posible, bueno, por favor. Y sobre exactamente la pregunta de la hermana, si la cena representa mi unidad y el mismo sentir, la misma mentalidad, ese hermano nuevo que llegó tendrá la misma mentalidad de los que están. Empezando desde la doctrina. Ahí sale la inquietud. Ahorita vamos a estarlo viendo más a fondo en la segunda parte. Bueno, gracias hermanos. Vamos a tener un espacio de receso. A las 10 comenzamos el culto de adoración. Gracias.